Hola, saludos a todos y gracias por acompañarnos en Informe Semanal. Antes de descubrir los secretos del planeta rojo, la actualidad de España nos conduce al Tribunal Supremo, que decidirá en las próximas semanas qué hacer con el caso del máster de Pablo Casado, si archivarlo o investigarlo y abrir juicio. La juez que ha elevado la causa al alto tribunal aprecia en Casado los delitos de cohecho impropio y prevaricación administrativa. En las 54 páginas de que consta en la exposición motivada, la juez Carmen Rodríguez Medel describe lo más parecido a una fábrica de regalar máster. El líder del PP insiste en que ha actuado correctamente y que no dimitirá. La juez advierte indicios de responsabilidad criminal en Pablo Casado a partir de su matrícula en el máster y de formar parte temporalmente de una trama que aplicaba un patrón de conducta delictivo para regalar títulos de máster a un grupo escogido de alumnos caracterizados por su relevante posición en el ámbito político e institucional. La exposición razonada es una recopilación bastante exhaustiva de argumentos e indicios contra Pablo Casado. La juez establece muy bien que en ese modus operandi no solo pudo ser beneficiado Pablo Casado, sino que había otras personas cercanas vinculadas al PP igualmente, y dice sus nombres, incluso establece sus vínculos con el partido que pudieron recibir también ese título como regalo. Ha aportado una cantidad bastante ingente de argumentos en los que considera y concluye de manera clara que el máster es un regalo académico que recibió Pablo Casado por su relevancia política. Independientemente del recorrido judicial que tenga el caso máster, que el nombre de un líder que tiene 20 días de un partido vaya unido a las palabras responsabilidad criminal, que es lo que encabezaba esa exposición razonada, ya es un problema de imagen para el PP bastante grave, ¿no? El principal urdidor de esa fábrica de títulos sería, según la juez, Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público, lugar en el que se impartía el máster en Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos. La juez establece ahí muy claramente, para empezar, primero, cuál era el modus operandi presuntamente de Álvarez Conde para regalar el máster, y luego, por otro lado, por qué se beneficiaba a unos y se perjudicaba a otros. También creo que, en cierto sentido, hay otras personas en la causa que están en su misma situación sin ser tan conocidas y que ya han sido citadas como investigadas por la jueza, que son los otros 3 alumnos que conformarían el supuesto grupo privilegiado a los que Álvarez Condez benefició, y la realidad es que esas personas están siendo investigadas en la misma medida que Pablo Casado, con la diferencia de que ya han sido precisamente imputadas porque ellos no están aforados. Por la condición de aforado de Pablo Casado, la juez eleva al Supremo la pieza C del caso máster. Final de verano, principios de otoño, se sabrá si el alto tribunal archiva la causa o practica las medidas sugeridas por la juez. La juez aprecia indicios de responsabilidad penal en Pablo Casado por los delitos de cohecho impropio, de 6 meses a 1 año de prisión, y prevaricación administrativa, entre 7 y 10 años de inhabilitación. Va a ser difícil demostrar, o va a ser, en cualquier caso, el tema jurídico, demostrar esa relación de connivencia entre los profesores del máster, la gente que llevaba el máster y Pablo Casado. Él no sería el autor del delito, pero él sería el cooperador necesario en ello y, por tanto, la jueza también se lo atribuye. Por otro lado, el delito de cohecho impropio la jueza se lo atribuye porque considera que él aceptó un regalo a sabiendas de que se lo otorgaban por ser quien era, por su cargo público en aquel momento. Difícilmente se puede considerar un regalo algo que no es un título finalista, por supuesto que no se solicitó como tal, y además que yo no conocía a las personas que pudieran haber dado de ese regalo. Lo que se me ha hecho a mí no se ha hecho a nadie en este país, y por lo que tengo viajado, en ningún otro. Esa es la reacción clásica a la que añaden el ataque a la oposición, porque enseguida se puso a hablar de supuestas sospechas de estudios de otros políticos. Cito la tesis de Pedro Sánchez, la beca de Rejón.
que no eran estrictamente un caso parecido, porque a él le están acusando de que le regalaron un máster. No es lo mismo engordar un currículum que aceptar como regalo un máster que la gente se esfuerza por aprobar, ¿no? Casado no obtuvo ninguna titulación como resultado de la realización del curso que le daba derecho a inscribirse en una tesis doctoral que al final no hizo. Era el curso 2008-2009. Él en ese momento tenía ya responsabilidades políticas y que se movía en los ámbitos de poder en los que regalarle un título podía suponer una prebenda a su vez beneficiosa para aquel que se lo regalara. Eso lo establece la juez muy claramente, o lo sostiene la juez muy claramente en la exposición de motivos. En 2008, Pablo Casado dice que era un diputado raso, que no era nadie, presidente de Nuevas Generaciones, pero estaba dentro de un aparato potentísimo, que era el PP de Madrid, con Esperanza Aguirre detrás. Y eso es lo que yo creo que sugiere la juez en esa exposición razonada de 54 folios, ¿no? Si había que favorecer a alguien o si alguien quería favorecer a alguien, ese aparato político era una máquina muy influyente entonces en el partido, ¿no? La magistrada Carmen Rodríguez Medel pudo dar la oportunidad a Casado de declarar para defenderse. No lo hizo. Tampoco está obligada, aun tratándose de una opción que permite agotar la investigación. En privado, los dirigentes del PP están bastante molestos con esta juez. Dicen literalmente que se ha dejado llevar por la presión mediática, porque se ha excedido, ellos creen que se ha excedido. Pero a lo que hay que ceñirse, que es a la instrucción de la juez, que además no es cualquier juez, porque es una juez que ya optó en su momento a una plaza en la Audiencia Nacional y estuvo a punto de obtener la plaza que entonces dejaba Baltasar Garzón, el juzgado número 5 central de instrucción. Entonces no es cualquier juez, es una juez muy rigurosa, esa es la realidad, y la instrucción además es muy sólida, ha sido muy sólida hasta ahora. El caso Máster está ya en la Sala Segunda del Supremo. Su titular desde 2014 es Manuel Marchena Gómez, que cuenta con un brillante currículum académico y una dilatada trayectoria como jurista. En su elección como presidente de Sala obtuvo 11 votos. PP, Grupo Catalán y el presidente del Supremo, frente a los 7 del candidato socialista, Cándido Conde Pumpido. Entre el archivo de la causa del Máster y la imputación de Casado, todavía caben vías intermedias. Lo que puede suceder es que Casado declare voluntariamente ante el Supremo, que fue lo que hizo el exministro socialista José Blanco en el caso Campeón. Y entonces se produce una declaración voluntaria en la que el declarante no tiene la condición de investigado o de imputado, como se denominaba antes, y entonces digamos que si la causa termina ahí, porque el Supremo no ve más indicio de delito, pues Pablo Casado podría efectivamente salir sin problemas de este trance. La realidad es que el tiempo dirá si el proceso judicial concluye que los indicios eran suficientes para hablar de delitos y esto conduce a una condena, o si fue un asunto menor y simplemente eran sospechas que no llegan hasta el final. No obstante todo lo anterior, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con su superior criterio, resolverá.